panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave, me escucha. Está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde usted quiera. Encuentre los supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfrute su día con toda la onda. Almuerzo de negocios, el ambiente perfecto para disfrutar un break de su trabajo y degustar de una exquisita oferta gastronómica en Restaurant El Cid del Hotel Sheraton Santiago. De lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas. Reservas al 222-335-1000 o en sheraton.com/Santiago. Batería Hankook tiene lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado, con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Baterías Hankook es su punto de partida. Busque el punto de venta más cercano en bateriahankook.cl. ¿Sabe a quién acudir si sufre un accidente o un familiar se enferma durante sus vacaciones? Viaje tranquilo, viaje seguro con Asís Card y aproveche hasta un 55% de descuento en el Cyber Day. Asís Card, empresa oficial Cyber Day. Llámelos al 22-756-1059. Los puede visitar también en www.asiscard.com. Viaje siempre protegido por Asís Card. Tenemos libros para regalar. Una novela de Carlos Tromben inspirada en el combate naval de Iquique. Huáscar, la cacería naval que marcó la historia de Chile y Perú. Y Mi historia por Michelle Obama, que es un libro que alcanzó... No, nada, simplemente decir, qué interesante. Nada más. Un libro interesante, Michelle Obama, Mi historia. Me gusta mucho. Y ya saben, para concursar por cualquiera de los dos, hashtag combinación clave y @me gusta leer CL. Por lo menos, ¿no? Tome ya. Gracias, sí. Tóquilos. Ustedes saben que nosotros no concursamos con estos libros, pero simplemente... ya, ok. Ya. ¿Viste? Será eso. Ya, está con nosotros Jorge Gómez. Hola Fernando, ¿cómo estás? Está con nosotros Claudia Dides. Aquí estamos. Debieran venir otros dos más. Otros dos más, sí, seguro que llegan. Pero van a llegar. ya van a estar llegando. Oye, ¿qué es eso que escuché tú que sabes todo lo que tenga que ver con movilización a nivel de calle? Hay una el 30M. ¿Qué es el 30? ¿Ese no aguantamos más o ya? Yo lo que vi que me llegaron más por WhatsApp es como una autoconvocatoria que salió de un grupo de especie de indignados de la década de los 2019 y se empezaron a sumar sindicatos, se empezaron a sumar movimientos. Pero no hay como una cabeza política. ¿Y no hay petición para marchar tampoco? No, sí? no creo, no. Pero además hay dos puntos. Hay un punto que es en la mañana en Plaza de Armas y a las 7 de la tarde en Plaza Italia. Solo te puedo decir eso. No hay grupo. No vi mucho detalle, pero sí. No, es que no hay mucho detalle. Es más bien por redes sociales. Y se han ido sumando sindicatos, no sé, se sumó FEMPRU, NOMA FP, uno ha visto caras, pero no hay como una declaración conjunta de organizaciones o de partidos políticos que digan que nos sumamos a un 30M indignado. Y a propósito, es una mezcla de cosas entre el avión, entre la cosa de NOMA FP, o sea, más bien el tema de previsiones, el tema también de los cánceres que no estaban siendo no curados, no quiero decir curados, pero simplemente que no tenían cobertura en los 25.000. Y se sumaron ahora estas muertes del Sename, que ya van un número importante de muertes durante el 2019. Entonces, una mezcla de malestares sociales que están ahí, pero no hay una cabeza única. Eso es lo que tenemos entendido hasta ahora. Ya, me sorprendió pero porque... también me sorprendió, sí, pero yo creo que nació en redes, esa es mi impresión. A menos probablemente sí nació en... Sí, un poco como... Hola. Oscar. Un poco como en redes sociales, por eso te digo que no... ¿Tú tienes más información sobre esta marcha del 30M de estos indignados de todo tipo? No, yo la información que tengo es la misma que manejamos todos por redes sociales. En redes sociales, sí. Alguien... no lo están organizando con las organizaciones de la sociedad civil. O sea, están con sindicatos, está el NOMA FP, está FEMPRU. O sea, me refiero no con las mismas.
Perdón, no con las mismas, me pegué en una rodilla para los que no nos pueden ver. Pero tienes dos, así que no te preocupes. Sí, claro. tengo dos. Y muy fuertes, hay que decirlo. Pero no las mismas organizaciones. No es necesario. Salió. Ay, Ya, el que es el que se va, qué sé yo, de penitencia a la Virgen de los a la templo, al- rodilla, a lo Vázquez. de rodilla para allá. A lo Vázquez, arrastrando A lo lo Vázquez. Vázquez. Es que a lo que voy que nosotros organizamos años atrás, incluso con la Claudia fuimos voceros de la marcha de todas las marchas. ¿Te acordás yo? Claro que la me- marcha, Mm. pero logramos 100.000 personas y competitorios Era ordenaditos. claro, sí. y bastante amplio Sí, y súper hasta amplio. nos agarramos con los del Colo-Colo, creo que ¿Te no sé, que acordás? estaban Pero protestando. lo logramos. Pero a lo que voy subir que no, después. no son las mismas organizaciones y no es la misma mística, por decirlo de alguna forma, porque ahí venían un montón de petitorios heredados, qué sé yo, ahora es como una indignación. Es como indignación. Es distinto Claro, el sí. objetivo. Sí, en ese momento eran temas, bueno, obviamente por el móvil de la diversidad sexual, estaban los de Miles que era por el tema de derechos sexuales reproductivos, estaba la ley de cultivo seguro, estaba también el tema de infertilidad, de la gente que está agrupada por el tema de infertilidad. Fueron las dos barras también, Colo-Colo y ¿te acordás? Y la Universidad de Chile. Sí. Había mucho, y se sumaron algunos partidos políticos, pero juntamos 100.000 personas. Había una agenda, aquí es indignación respecto a lo que está aconteciendo. Y era una agenda como más histórica, o sea, ¿cuándo Es vamos a ver histórica. estos temas? Entonces, Sí. lo de ahora es como algo, es distinto, no es Sí. exactamente lo mismo, No, y no es lo eso mismo. venía de que tampoco son las mismas organizaciones que en algún momento nos juntamos a organizar la marcha de todas las marchas. po. Sí, eso. Así que es una red marcha. Para que, cuando a uno le ponen ese nombre a una marcha. Hermoso nombre. La última, Potente. En la última, Nosotros- en la última marcha que se puede hacer, po. ¿Por qué? No, Según fue quién? fue la inicio. marcha de todas las Demasiado marchas. alta, claro. po. No, ¿Y porque qué Queremos la después? marcha de todas las marchas, segunda parte. perdón, po. esta sí que es la marcha de todas las No. marchas. Pero después ¿Sabes vamos a hacer la qué? segunda parte, la tercera parte. ¿Sabes por qué lo hicimos así? Porque es lo que decía Oscar y que fue súper interesante y que de ahí se lograron muchas cosas en Oye, términos. pero que volvieron amigos hoy día. No, estampa, si hay que reconocer la historia, po. Ay, ya. No, A Fernando claro, le la encanta. demanda. A Articular Fernando la le demanda. encanta el Nuestra huevo. diferencia, pero no vamos a Claro, la pelearnos por el demanda. resto de la vida. No, pero lo que quiero decir es que lo que había era una agenda de demandas, agendas de movimiento de sociedad civil muy clásico, digamos. Y fueron agendas que algunas se cumplieron en el gobierno de Bachelet, porque esto fue fue el comienzo del gobierno de Bachelet. Cuando recién asumió. Y estaba el tema de la Asamblea Constituyente. Acuérdate que se había votado y se había sacado un 10% del marca C. Entonces había un movimiento bien interesante en ese momento. Y hoy día es distinto porque hay algunos temas en la agenda que ya se lograron. Hay otros que están ahí durmiendo y que no sé si van a salir de su sueño eterno. Y con el de violencia de género, que yo lo vuelvo a reivindicar, que me parece impresionante que todavía no salga. Lleva 6 años o 5 años. ¿Y qué es lo que plantea ese proyecto de ley? Es un proyecto de ley que lo que hace es superar al de violencia intrafamiliar del año 95, que ya tuvo sus modificaciones, pero además suma otro tipo de violencia obstétrica, violencia contra la diversidad sexual, algunos cambios en violencia sexual. Entonces un proyecto, digamos que es un proyecto madre de la violencia y que además conceptualiza el término de violencia de género, ¿no? Como múltiples: violencia física, violencia psicológica, violencia económica, los femicidios, violencia obstétrica, y ahí está, ¿no? Y que además va a revisar todo lo que son temas de medidas cautelares, la prevención, el presupuesto que se tiene que invertir en las campañas, etcétera. Pero ahí está. Y este gobierno lo tomó como parte de su agenda, sin embargo sigue durmiendo en el Parlamento. El sueño de los justos, como se dice. El sueño de lo justo. Yo hoy día ando más zen porque Anda tengo poético, una mala anda noticia. Se me murió mi gato. Atropellado. Mi Mauricio. Sí. Al cielo de los gatos. Yo fíjate que de los golpes más Pucha, fuertes que creo que pueden haber No, en son una familia, horrorosos. sobre todo cuando No, tú tienes horroroso. cabros chicos, es que se te muera Sí. La mascota. No, por suerte lo había adoptado hace un mes atrás. Se lo había adoptado hace poquito. Entonces había mucho cariño, pero no tanto Qué como los pena. chichos, que eran mi gato anterior, que lo tuve ¿Y 15 se te años. escapó? ¿Se te escapó? No se escapó. Esto es un problema de, Callejero, esto es por sale al de jardín. paternidad responsable. Paternidad Claro, que eso quería hacer yo, de tenencia responsable. Sí. Yo vivo, Paternidad responsable. yo vivo en un primer piso y la verdad que poco puedo hacer porque el gato no vaya al jardín. Pero en el condominio está lleno de gatos, entonces tenía hartos amiguitos. Y yo lo dejaba salir y volvía en las tardes noche. Además el gato era friolento, bajaba la temperatura, se iba a meter a mi cama, le daba hambre, volvía. Y dejó de aparecer 3 días y
y me enteré de que se había muerto. ¿Estás segura que no fue una señal? Pero lo segura? viste, pero La señal de... ¿No te lo pusieron al final de la cama por debajo, así, ahí, así como el padrino con la cabeza del caballo? No, lo que pasa... en un pescado. Lo que pasa es que hay una... Yo estaba muy preocupado por mi Mauricio porque no llegaba y hay una aplicación que ¿Se llama Auricio o se te quedó la M de Mauricio? Mi Auricio se llama. Se llamaba. A mí, como, claro. Y hay una aplicación que se llama SoSafe, ¿lo ubican? Esta para avisar cosas que pasan en el barrio. Ah, sí. Y alguien sí. avisó que en la esquina de mi casa habían atropellado un gato. Pucha, y yo le mando la foto a mi gato y me dice, sí, ese es el gato que está atropellado. Chuta. Así que ando con una visión de la vida distinta. En todo caso, pero solo hoy. En todo caso, te puedo decir que en Twitter está lleno de personas que colocan todavía personas Sí. que colocan Y búsqueda pero ahora estoy de luto. perritos y de gatitos. Ahora estoy de luto, por lo menos una Sí, semana. no, sí, haz como que lo queríais mucho durante un rato y después ya puedes tener... Oye, ¿ya hablaron de Juego de Tronos o no? No, pero es que pasó una semana, pues entre medio no tuvimos el Hoy te voy a 21. contar una maldad que me hicieron con lo de Juego de Tronos. Yo me fui a Río de Janeiro por el matrimonio de un amigo, justo ese fin de semana, po. Ya estaba el ya. último capítulo. El último capítulo. ¿Y no lo viste? No, pero espérate. No es tan fanático. Sí, pues si lo tenía presente, anotado en la agenda Hello Kitty y todo, que tenía que verlo ese día. Pero entre la caipiriña, entre... ¿Qué hoy día el programa? Y todo el cuento, se me fue. Y era el domingo, más la diferencia horaria, el jet lag y todo lo que ustedes quieran, se me pasó por una hora de hora. Y le digo, estoy hablando con un amigo por WhatsApp y me dice, estoy viendo Juego de Tronos. ¿Verdad que hoy día está dando el último capítulo? Sí, pum. Y me manda una foto, me van a creer que la foto salía Daenerys con el puñal en el pecho. ¿Y te mandó eso? Yo dije, esta cuestión es broma. No, pero... Y yo le pregunto, ¿es Daenerys Dani. asesinada? Sí, me dice, y la mató Jon Snow. A todos. Es que Lo le dio a tu amigo. yo me sentía que estaba en un mundo paralelo. Después grabé un audio muy caballerosamente, de mucha amistad, donde le recordé de que lo que estaba haciendo, muy serio y muy respetuoso, donde le recordé que lo que estaba haciendo era muy feo. Pero eso es una maldad, Al final vi el capítulo y lo único que hice fue sentarme a esperar en qué momento le plantaban el puñal, po. Claro, eso Claro. pasa. Claro. Eso pasa. Claro. Eso pasa con los spoilers, niños que nos están escuchando, porque no sean Fue spoilers. involuntario, Sí, fue spoiler. involuntario quizá el spoiler. Yo creo que sí fue involuntario, fue de arrebato. No, pero, Pero fue una maldad igual. Interesante como a nivel de serie, yo que veo como 6 series simultáneas, se transforman, se te colocan de repente algunas en moda, porque, por cierto, estaba Game of Thrones, que ya terminó, y de repente alguien empezó a hablar de Chernobyl. De Chernobyl. Y empezó a hablar de Chernobyl y de repente están todas las personas viendo. Ahora, Chernobyl es más dificultoso porque es de HBO. Y Tiene el TV Sí. cable. y Yo tenéis, no lo claro, puedo ver. Pues no y, claro, tengo y cable. tenéis que tener HBO Go, tenéis que tener algún HBO clásico y pagar una suscripción. Sí. Pero la verdad es que es muy buena Chernobyl. Yo ya la estoy viendo. y Ya, todo. yo no todavía no la... sí, ya. En el HBO Go, yo la busqué, no la puedo encontrar en la aplicación. Sí, es muy Oye, buena. lo que sí, a propósito, para cambiar, lo que sí hay un paro de profesores. Hay un par de profesores. Se nos viene el paro de profesores la próxima semana. ¿Y? Pero yo tengo entendido que no es un paro a propósito del tema de historia y de educación física, por ponerlo así suavecito, que supongo que vamos a hablar de eso, ¿no? Yo creo. Yo creo. Y sino que por el tema de las negociaciones que viene haciendo el Colegio de Profesores de hace mucho tiempo con este nuevo gobierno, digamos, que se sentó a la mesa para negociar la deuda histórica y todos los clásicos temas del Colegio de Profesores. Y se rompió la mesa, se cayó, dejaron de conversar y se van a parar la próxima semana. Pero no necesariamente se suma, esto apareció antes, digamos, del cambio de nuestro currículum, de la nuestra malla super curricular. reforma educacional que yo ya he sospechado. Po. La malla curricular. Sin historia, yo creo que vamos a tener un problema serio con la memoria. Sí, pero ahora no es que no vaya a haber historia. No, es tercero y cuarto medio. Que la dividen. No, es pero como que se además, supone- además hay cursos electivos que se supone que te compensan alguna de esas cosas. Te la tratan de hacer un poco más gringa en el sentido de que en los gringos... Claro, es como voy tomando como tú tienes créditos. en tercero y cuarto la posibilidad de tomar cursos tú y que no te den una malla rígida.
Y eso suena súper bien siempre y cuando tú hayas tenido la base que que te ese dan es el los gringos antes de llegar a optar en todos Que los esa es la años diferencia. anteriores. Esa Que es la ese diferencia. es un punto para mí que es clave en esta discusión, porque es un poco similar a lo que se dio cuando se discutió sobre el tema de filosofía. En algún momento también se discutió con el tema del francés, y hoy día se discute con el tema de la historia. Yo creo que si uno lo ve en términos como honestos, el problema de base de nuestro sistema educativo es que, a diferencia de otros sistemas probablemente, es que se nos enseña poco a aprender, es decir, a saber cómo aprender y buscar el conocimiento de manera no dependiente, es decir, que no tenga yo necesariamente que solo ir al salón de clases o a la universidad para seguir aprendiendo, porque yo creo que el déficit en Chile y que se ve reflejado, por ejemplo, en esto, el cuánta gente lee o cuánta gente en el Tenés que fondo, mencionarlo para los que no te están viendo. No puedo No, mencionar no. el libro porque ya lo mencionaste. Ya lo mencioné. Pero en el ¿Qué fondo... hiciste el otro día en Twitter que estaba leyendo? Claro, es ¿Cuántos como... te contestaron? No, mucha gente, Ah, qué bueno, impresionantemente. ya. Pero yo creo que sí, lo que yo lo veo en el caso, por ejemplo, ahora como padre con respecto a dos sujetos que se están educando bajo el sistema convencional, es que en general el sistema poco propicia el aprendizaje de manera como personalizada, no en el sentido aislada, sino que el sujeto busque las formas de aprender y de satisfacer sus inquietudes con respecto a cosas que lo rodean. Y esto se ve desde, por ejemplo, la típica clase de música. Si yo les pregunto aquí, ¿qué instrumentos alguno de ustedes aprendió más allá de la clase de flauta en el colegio? Es probablemente cero. ¿Y por qué? Y los que quizás aprendieron otros instrumentos es porque tuvieron la inquietud y cruzaron la barrera. Yo, por ejemplo, aprendí guitarra solo porque crucé la barrera de la flauta. De hecho, si me hacen tocar flauta, no puedo tocar flauta. Y entonces lo mismo... Pero yo sí aprendí una cosa. ¿Cuál? Sé hacer estacas. Estacas. ¿Cómo? ¿En el colegio? En el colegio había un curso que se llama de artes manuales y la primera cosa que te hacían hacer era hacer estacas para carpa. Mira, y yo aprendí a hacer estacas y no sé para qué. Nunca tuve carpa. quizás cuando hay un holocausto zombie te puedes... Ahora, no sé. Oye, pero espera. Es bastante fácil. Pero el hacer punto, estacas. claro, es el tema, y que yo lo veo también y se ve, por ejemplo, en los profesionales que salen de las mismas universidades, que en general como que salen con la idea de que termina la universidad y ya no hay más que aprender. Sí, yo pero... creo que el desafío siempre cuando uno termina, ya sea incluso el colegio, la universidad y cualquiera de los grados académicos, es decir, ¿qué más puedo aprender? Porque al final yo creo que uno nunca termina de aprender. Y yo creo que ese problema yo es de base. Yo comparto mucho lo que está diciendo Jorge, pero yo, para bien o para mal, tengo la experiencia de haber estudiado en un colegio municipal. No un colegio municipal de excelencia, porque muchas veces piensan que yo estoy en el Instituto Nacional. No, yo estoy en el Liceo A115 de Puente Alto. Yo te escucho hablar y caché el tiro que no está en el... Que yo soy de la periferia. Yo iba a decir una broma igual. La dejaste dando bote, la dejaste Sí, dando la dejé bote. dando bote. Bueno, yo estudié en el Liceo A115. Sí, por la CH. Ahí en por la Ernesto Leal CH. con Concha y Toro, más o menos. Sí. Oye, y yo... sí. Local de votación. Sí. Sí, también. Bueno, todos los colegios municipales son local de votación. Y te puedo decir que para tener una metodología de estudio, primero tenés que tener profesores que sepan la materia. A mí me tocó, y profesores que vayan a hacer clases. Yo te digo que de mis clases de matemática, el 90% de mis clases no las tuve. Estaba el profesor y hablaba cualquier otra cuestión. ¿Ya? Y de hecho se ponía más a apelar a los colegas de trabajo que a hacer clases. Porque eso es parte de la... Sí, pero es que, Fernando, a mí me tocó la educación de... El 90 y... después de los 90, casi del 2000. No, te lo hago fácil. Yo, todos los profesores que yo tuve, creo que con prácticamente ninguna excepción, en el Colegio San Ignacio Alonso Valle, el verdadero, todos los profesores que yo tuve ahí, creo que con ninguna excepción eran profesores normalistas. Ahora la pregunta Sí, no, pero espérate. la Pero Y por lo tanto los tipos tenían un envolvimiento de su disciplina, de su trayecto, de su cuestión. yo te entiendo, Era- yo alcancé a tener el orgullo de una profesora normalista el último año antes de ser jubila, y sabía de todo, de lo que tú le preguntarías y sabía. Pero ¿cuál es el tema? Esos profesores ya no existen.
Entonces, nos tenemos que hacer cargo desde de... el 80 y tanto, ¿no? Nos tenemos que hacer cargo de lo que hay. Y lo que hay, lamentablemente, porque a mí me tocó la experiencia, a mí no me lo contó nadie, no son profesores de la mejor calidad, por lo menos en el ámbito municipal. No tengo dudas que en el San George, en el Lío de Águila, en el Alonso Valle, en el... ¿Cómo que se llama? San Ignacio verdadero, allá del Alonso Valle y todo, tienen un staff de profesores de primer nivel, ¿ya? Pero en la gran mayoría, y yo creo que los colegios municipales un porcentaje nada despreciable de los profesores míos, el perro Infante, por ejemplo, que era profesor de castellano, extraordinario, era profesor además del Instituto Nacional 2 cuadras más allá. Sí, pero esos son colegios de excelencia. ¿Cómo nos hacemos cargo de la gran mayoría? A eso voy yo. Porque cuando hablamos de metodología, hablamos que primero se hagan las clases desde el punto de vista normal. Yo tuve muchas deficiencias en la educación. Problema... Tú vienes, me decía aquí se me pega la CH o lo que ustedes quieran. ¿eh? No, sí, como chico. Jamás te dije la eso. Pero yo para entrar, no, sí, yo sé que fue broma. La dejó también. Pero para entrar a la universidad yo tuve que estudiar en un preuniversitario después porque mis conocimientos eran muy malos. Entonces, yo primero, yo comprendo tu punto de vista de la metodología. Eso no hicimos, por ejemplo, nosotros. Yo comprendo lo de la metodología, pero primero yo creo que hay que hacer un diagnóstico si efectivamente los profesores, especialmente los colegios municipales y no los de excelencia, están cumpliendo los estándares mínimos. Pero ¿sabes qué, Oscar? Hola. Llegué tarde. Hola, Karina. Hola, Karina. Que toda una mañana mi nombre terrible. Es Karina Oliva, soy alcohólica. Hola, Oh, Karina. No, que estamos... Estamos en estas reuniones así como de terapia. Terapia, claro. Es que lo peor es que hace tiempo que no salgo y no me tomo nada. Entonces, como triste. Sí. Claro, pero a mí me pasa que yo creo que los diagnósticos están, en términos educativos están. Yo creo que la ausencia de una necesidad curricular que tenga que ver y que tenga sentido con la realidad que se vive también más local. O sea, no es lo mismo un aspecto curricular que se puede impartir a niños que están en zona rural aislada, del norte, del sur, tienen ciertas características. Lo mismo que pueda vivir un niño que vive en Santiago Centro, en plena capital, y otros que viven en las zonas más periféricas, que tiene elementos de traslado. O sea, hay muchas cosas que se juegan para determinar aquello. Pero a mí me preocupa cuando tenemos hoy día, hay una más allá incluso de los profesores, tenemos políticas públicas que van en contra de los desafíos de la educación. Por ejemplo, con lo que está pasando en el Instituto Nacional, con estarles revisando las mochilas, con que hay una criminalización del estudiante, de jóvenes, de niños, pero al mismo tiempo, históricamente, cuando se dan estas batallas que tenían que ver con garantizar derechos, con asumir que la educación era un bien público, que era un desafío social del Estado, del país, profesores y estudiantes y la comunidad educativa estaba junta para enfrentarlo. Pero las últimas políticas públicas que hemos visto están más bien dividiendo a los apoderados de los niños y estudiantes, a los docentes de los... O sea, a mí me parece incomprensible que para algunos docentes sea necesidad un proyecto de ley como aula segura. ¿Sabes qué? Yo creo que... Y como para algunos estudiantes también lo sea válido, cuando en vez de estar enfrentando ese conflicto de las violencias, de la delincuencia, como la certeza estadística dice que esas políticas más bien fortalecen esa debilidad, que son los indicadores de violencia, a mí me parece que hay un problema más allá incluso de lo curricular. Sí, pero tú no puedes permitir que un estudiante que agredió a un profesor, después el estudiante esté como si nada en las clases mientras hace... Pero una cosa muy distinta a una aula segura. Es que sí, yo creo que mira, a mí... De acuerdo con todo espectáculo. Es que yo creo que obviamente nadie está diciendo y nadie podría decir que está de acuerdo con avalar una conducta de agresión al interior de eso. Yo creo que eso está fuera de la discusión. El punto está en que si uno va viendo las políticas que ha tenido la ministra Cubillo desde el verano, que para salvar el verano de gobierno, digo yo, y ahora también esto aparece como una especie de distractor frente a una cuenta pública que viene pronto, ¿no? Y yo creo que lo más terrible de todo esto es que finalmente lo que está aconteciendo no solamente con el Instituto Nacional, sino que con los otros colegios tradicionales, digamos, emblemáticos, que están en la Comuna de Santiago, que a mí me parece que hay detrás de eso una especie de querer
que se acaben algunos colegios emblemáticos. Fíjate, me atrevo a decir eso, porque no es posible ver las imágenes que se dieron ayer en la prensa respecto a cómo están revisando a los estudiantes. Fuerzas especiales. Sí. No es un carabinero que te puede pedir tu carnet de conducir para una revisión común y corriente. Son fuerzas especiales que revisan el carnet, que sacan fotos de los carnets, que revisan las mochilas. Y a mí, cuando vi esa imagen ayer, me acordé cuando nosotros, los militares en la calle, los militares con los rostros pintados, nos revisaban las mochilas antes de entrar a la universidad. Entonces yo creo que si hay un gobierno que ha puesto en su prioridad defender a los niños y a las niñas, esta no es la forma, con proyectos de ley, con situaciones como la jaula segura, quiero decirlo, y me hago cargo de esa palabra, que no es la forma de combatir la violencia. Hay mucha violencia que tiene que ver con la violencia del pololeo, que estamos haciendo ahí un par de cosas con la Karina, que nos ha ido bastante interesante como experiencia, pero también la violencia en sí mismo, y se está expresando en los estudiantes. Y eso es una bomba de tiempo. Si a mí todos los días me revisan la mochila, fuerzas especiales, es una especie de apartheid, es una bomba de tiempo que va a producir más violencia. Eso no va a producir tranquilidad, ni va a producir diálogo al interior de los colegios. Eso lo único que provoca es una situación, primero, de vulneración de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya está mirando la situación en Chile y ya hay abogados que están armando para poder presentar no solamente a los tribunales chilenos, sino que ir afuera, porque se está viendo como una violación a los derechos humanos y que los estudiantes chilenos les revisen las mochilas, fuerzas especiales todos los días en los colegios. Eso no puede, eso es impresentable en una democracia. Tenemos que hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. Porque con tecnología, tus ideas son posibles. Cámbiate al único plan realmente libre para tu negocio. Con gigas y minutos libres. Sí, libres, para siempre y sin restricciones. Por solo 21.990 pesos mensuales. Al contratar desde 2 líneas. Cámbiate hoy mismo en entel.cl/planes empresa. Entel Empresas. Tus posibilidades son infinitas. Hay pocas cosas más ricas que compartir un brunch familiar. Sábados y domingos de 3 a 16 horas en Restaurant El Cid. Disfruta un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacios para que los niños jueguen. 32.900 pesos IVA incluido por persona. 50% de descuento para niños de 4 a 11 años. Reservas al 222-33-5000 o en Sheraton.com/Santiago. Si quieres escuchar La Clave en tu radio, sintoniza la 92.9 en Santiago. Si prefieres escucharla y verla en tu smartphone, compu, iPad, radiolaclave.cl. Estés donde estés. La Clave me escucha. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La Clave me escucha. Empiece su día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Pruebe el sabor de Marley Coffee de sus 2 exquisitas y variadas mezclas de máquinas self-service. Espresso, chocolate fuerte, té chai y otras bebidas calientes lo esperan para recargar su día. Con Marley Coffee disfrute su día con toda la onda. Los sábados y domingos de 13 a 16 horas en Restaurant El Cid disfrute de un brunch familiar, un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacio para que los niños jueguen. Reservas al 222-335000 o en Sheraton.com/Santiago. Pensando en viajar, ya tiene su boleto y hotel. No olvide su asistencia en viaje. Viaje tranquilo, viaje seguro con Asiscard. Compre su asistencia en viaje con hasta un 55% de descuento en el Cyber Day. Asiscard, empresa oficial Cyber Day. Llámelos al 227561059. Los puede visitar en www.asiscard.com. Viaje siempre protegido por Asiscard. Batería Hankook tiene lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado, con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Batería Hankook es su punto de partida. Busque los puntos de venta en bateriahankook.cl. Estamos con nuestro panel de los días martes.
Ya cuando terminó Game of Thrones y cuando todavía no aparece políticamente algo que reemplace el escándalo de la gira de los hijos del presidente Piñera a China, vamos a tener un interregno ahí donde vamos a tener que llenar algo porque potencian el tema. Qué brutal. El INE puede ser que... Sí, yo ayer me invitaron a la cuenta pública del Servicio Electoral. ¿Y cómo están los partidos políticos? Pero más allá de los partidos me pareció interesante varias cosas que en la cuenta pública el presidente del Consejo, Patricio Santamaría, anunció como las nuevas plataformas, la digitalización de los procesos electorales, la inscripción de las campañas. Algunos llegaron tarde. Pero me llamó mucho la atención porque como está hoy día en debate en Congreso la ley de cuotas para las próximas elecciones municipales y a gobernación, es que tanto en la elección primaria, en la primera vuelta y en la segunda vuelta, en ambos casos, el voto de mujeres fue sustantivamente mayor. En las dos superó los 500.000 personas más. Ah, sí, mira. Sí, las mujeres votaron al menos en la primera vuelta, alrededor de 700.000 mujeres votaron más que hombres. Y en la segunda vuelta, alrededor de 500.000 más. Y me llama profundamente la atención cuando hay una tan las mujeres baja... a la derecha, pero pero yo creo que históricamente la mujer ha sido un voto muy importante en la derecha. Mi abuelita, mi santa abuelita me contaba cuando ella votó en las primeras elecciones. No, mi abuela jamás votó en la derecha. Primero municipal y después presidenciales, dijo la gran mayoría de las mujeres votaban. No, pero yo no quiero llegar a ese punto, quiero llegar a que es impresionante cómo ha aumentado el voto de las mujeres en comparación al del hombre, más allá de que ha caído el padrón, en la votación del padrón electoral, pero como aún todavía estamos bajas en asumir espacio. No. Lo que tú estás diciendo es que del total de votos va más mujeres a votar que hombres. Claro. Sí. Y ahí me parece... Igual la dimensión es chica, comparado con el total del pero histórica, antes eran mucho más hombres que mujeres que votaban. O sea, el padrón es alto, pero el padrón no se cumple hace mucho tiempo. Así entonces, pero lo que me llama la atención es que seamos muchas mujeres que todavía están votando, y dentro de los válidamente emitidos, para decirlo en el lenguaje correcto, todavía solo hay un 30 y algo % de representación en el Congreso, y todavía se cuestione la posibilidad de ley de cuotas para gobernación, para municipales. Porque es una forma más de respaldar el argumento la necesidad. Yo ahí, por ejemplo, ¿habrá el desglose del rango etario? Sí. O sea, son más jóvenes, son... Las que más votan hay desde los 30 años hasta los 50 años. Ese es el número que más vota. A propósito de votación, yo no sé si vieron las noticias, pero esta cosa de que había un porcentaje importante de la población chilena que quería que el voto volviera a ser obligatorio. Yo siempre yo estoy de acuerdo. Yo siempre he sido a favor del voto obligatorio. Yo estoy totalmente de acuerdo. No estoy de acuerdo ni con la conscripción militar obligatoria ni con el voto obligatorio. Exacto, esa debería ser otra cosa que hay que ponerle enojo, el servicio militar obligatorio, que sigue siendo obligatorio, esa cuestión voluntaria. Lo que interesante esa noticia es que pasa que solamente que era alrededor del 58% de las personas que están que correspondían a la encuesta, que era una encuesta con la UDP. Es un observatorio que hay. El observatorio electoral parece. El observatorio electoral. 58% estaban por volver al voto voluntario, pero además había aumentado, no me acuerdo el porcentaje, pero sobre el 40% el hecho de que los gobiernos pudieran ser hasta 6 años, que cambia totalmente a la percepción y a la idea que había hace 10 años atrás cuando se hizo las modificaciones. Y que yo creo que yo por lo menos estaría de acuerdo en que volver al voto obligatorio, dado el patrón. Es que la pregunta es, bueno, ¿qué es el voto en sí? ¿Es un derecho o es una obligación? Claro. Son las dos cosas. Si uno dice que es un derecho, yo si quiero ejerzo mis derechos. Claro. ¿Ya? Cuando es una obligación tengo que ejercerlo sí o sí. Yo soy de las personas que piensan de que nos guste o no nos guste, son los partidos políticos, los candidatos los que tienen que motivar a la masa a ir a votar. Sí. Y son los responsables de que no vaya a votar esa gente. Si yo lo convierto obligatorio, yo como candidato, como partido, sé que él va a ir a votar sí o sí. Pero yo creo que hay una contradicción en tu argumento, porque si fuese una obligación exclusiva de los partidos políticos hacerte votar por hacerte valer tu derecho, yo creo que ahí está retrocediendo. No, él está diciendo que el desafío es de los partidos políticos convencerte para que vayan a votar. Dije obligación. Sí, es una obligación. Entonces, me equivoqué. ahí yo creo que no existe una trampa más extraordinaria que se colocó en Chile que el voto voluntario. Yo también creo es la mejor de las trampas
cayeron todos. 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 No, nadie faltó. Me acuerdo hasta el día de hoy a Marco Enrique Minami haciendo gárgaras con el voto voluntario. O sea, de hecho el proyecto fue impulsado primero por Bachelet. Puedo fundamentar. El proyecto fue impulsado por Bachelet, después lo tomó Piñera. No, es que esto no tiene que ver con un lado por eso lado. digo, pero en el fondo el voto voluntario en algún momento lo plantearon primero el gobierno de Bachelet, luego lo toma Piñera, y yo creo que ambos sectores políticos visualizaron que el contrario va a sacar más votos siendo voluntario, sí, por eso hizo una mala lectura, porque en realidad el votante, la intención de voto en realidad era como más baja. Es que hay dos puntos distintos, Jorge. Uno es cómo tú generas una representación adecuada de las personas que tienes que tener representadas en el Parlamento. ¿Ok? Claro, en la política. Y hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, una forma de hacerlo que no se discutió nunca respecto del voto voluntario, donde dicho sea de paso, no hubo discusión pública al respecto. No, nada. Nada, cero. Muy baja. Nunca se discutió, por ejemplo, a ver, ¿por qué no revisamos las cifras de los países que pasaron de voto obligatorio a voto voluntario y cuál fue su cambio o su tasa de representación activa de esa persona? Y te darías cuenta con que un estudio que publicamos... Hizo Mauricio Morales, el estudio de los sesgos. Sí, en el caso, Kenzo Asaji y yo hicimos un artículo con 26 países para la revista ¿Qué pasa?, donde lo que tú veías al final es que las personas que tenían que ser representadas al cambiarse al voto voluntario dejaban de estar representadas y por lo tanto se transformaba la política en una cosa clientelar de tu segundo y más importante. Toda la discusión de los derechos parece media ridícula. ¿Por qué a mí me obligan a protegerme contra mí mismo, obligándome a ponerme cinturón de seguridad en el auto? Es que por eso yo te planteo el tema de la conscripción militar. ¿Por qué razón mis hijos tienen la obligación de asistir a un colegio? No, pero se pone como... Uno podría seguir argumentando... que tú tienes que asumir como obligación. Jorge, podría seguir argumentando. ¿Por qué tengo que tener a mis hijos? ¿Por qué no lo educo yo en mi casa por mi cuenta? ¿Por qué tengo que un colegio hacerse cargo de eso? ¿Cuál es la razón de por qué tengo que pagar impuestos? ¿Por qué te obligan? Si es que pero ojo, yo entonces todas las cosas que todas esas preguntas son preguntas válidas. Ahora, la pregunta para todas aquellas cosas la respuesta es más o menos la misma. Es porque hay ciertas cosas que la comunidad ve en determinadas conductas que te generan un beneficio en aquello que tú quieres alcanzar, mejor que si es que se fuera dejado a la libre... pero ese argumento tiene una trampa. Por ejemplo, con el tema de la conscripción militar. Porque si, por ejemplo, bajo ese argumento, lo que se plantea o se planteaba antaño era que, por ejemplo, la conscripción obligatoria era buena porque tú tomabas a personas en cierta situación, por ejemplo, ya sea de pobreza o eventual de posición delictiva, y las tomabas y las mandabas a la escuela al hacer el servicio militar y las reformabas. Bajo ese argumento, claro, uno podría decir, entonces volvamos a la conscripción obligatoria. Era un corrector de conducta. Porque corregimos y hacemos más virtuosos a estos ciudadanos. Yo creo... No están muy virtuosos por último tiempo ahí. Por eso te digo, ese problema de ese argumento es que partimos de la base de una lógica como de perfeccionismo, donde el sujeto tiene que ser moldeado bajo en este caso una cierta coerción. Entonces, para ser un buen votante tenemos que obligarlo a votar. Para ser un sujeto más recto, que se levante temprano, sea bueno para trabajar, hay que mandarlo al yo creo que está confundiendo plano. Yo lo veo exactamente al revés. ¿En qué sentido? Yo creo que tú iniciaste racionalmente. Mira, ya hay que tirar con la teoría conspirativa máxima. Racionalmente iniciaste el torpedeo del sistema democrático cuando tú le quitaste la obligación a votar. Y por una razón simple, porque todo lo que te iba a dar la demostración del resultado de aquello es que los segmentos no se distribuyen parejamente a la hora de la abstención. ¿Por qué no? Las personas que tienen mucho menos y que han tenido siempre mucho menos y que no perciben una proyección positiva de su futuro, nunca votan porque consideran que nada va a cambiar. Y que son las personas, curiosamente, que más necesitan que lleguen personas que les cambien las políticas públicas para que puedan mejorar sus vidas. Y por lo tanto, esas personas se quedan sin votar. El más beneficiado de todos por el voto obligatorio es el que pierde. Ahora, yo te hago la contrapregunta.
¿quién es el más beneficiado con el voto obligatorio? Esa persona que, en términos estrictos, no la representa ningún grupo político con el voto voluntario. Puede votar nulo. O los mismos sectores políticos que se ven beneficiados porque encuentran una forma de ratificar y legitimar su postura, porque dicen, oye, hoy día votó más gente por nosotros. Generarse la legitimidad por el voto. Es el punto clave de esto, porque al final, claro, uno puede decir, mira, hoy día con voto obligatorio, ahora vota el 70% del padrón. Maravillosa nuestra democracia. Excelente, la gente está feliz. Pero en realidad uno tiene que hacerse la pregunta, a mí me ¿por parece... qué la gente va y vota? Es que no hay que hacer caricatura, Jorge. Sí. No se trata de felicidad. No está la felicidad, no está. Lo que está es los grupos políticos. La persona mayor de 18 años de edad que tiene la obligación de escoger a su representante, la única cosa que no puede decir es que no tuvo la opción de elegir a su representante y que esa obligación no estaba puesta ahí y obligatoriamente. Se tiene que hacer medianamente cargo de sí. Ahí hay otra cosa. Yo no miro al votante como una especie de persona menesterosa, pobrecito, que hay que ayudarlo. El tipo tiene que tener las herramientas para poder decidir muchas cosas que tienen que ver con su destino, entre las cuales está quién escoge. Es que pero voluntariamente tiene que decir si las toma. Claro, y aparte también la pregunta es si tú corriges. Fernando da en el clavo en un sentido cuando dice la persona tiene que tener claro que parte del destino o de lo que define para adelante, en alguna medida le cabe la responsabilidad. No solo en su voto, en distintas acciones. O sea, para que los indicadores de violencia disminuyan necesita cohesión espacial, territorial, vinculante, entonces, etcétera. Entonces, el proceso de decir, mira, yo pensar exclusivamente que el voto es una determinación exclusiva del escoger y de legitimar al otro con el que tú tienes desafección, creo que es minimizar la relación del proceso de elección. Porque es solo ponerlo en el sistema procedimental, no en el impacto que tiene tanto en las políticas públicas, el impacto que tiene en la definición de hacia dónde toma el destino, como las preguntas que ayer aparecían en la encuesta Segmori, si el país va bien o va mal. O sea, tiene un impacto, y ese impacto no solo la legitimidad la puedes dar por dos medidas, tanto por desafección o por afección, porque tú participas o no participas, porque hoy día el que no participa también, el sistema político también tiene legitimidad. Pero Karina, a mí me obligan a ahorrar forzosamente el 10% de mi ingreso en una AFP. Me obligan a mí a ahorrarlo, pero por ahorro forzoso tengo que hacerlo. Y sin embargo, me dicen que eso es por mi bien, que tengo que estar forzado a hacerlo. Tengo que estar forzado. ¿Te dice eso? No, pero mira, el privado también circunstancias distintas. No cuesta nada. Pero déjenme explicar. O sea, el sistema de FP... Es obligatorio. Yo quiero que sea libre. Pero déjame terminar la idea. El sistema de FP fue impuesto en una dictadura y al pasar de los años crearon las empresas más poderosas de Chile. O sea, y que hoy en día yo diga, yo no la quiero, claro, yo tampoco creo mucho en el sistema de FP, creo que debería existir un sistema más de ahorro, pero anda a cambiar tú, anda a mover una coma a las empresas más poderosas. Hay otro punto, Fernando, ahí en el argumento, porque lo que ocurre en el tema de la estructuración de los sistemas de pensiones en el mundo es que se basa en la idea de que, primero, volvemos al punto de la desconfianza en el sujeto. No, la gente no va a ahorrar y no va, en el fondo, a prever su vejez. Por lo tanto, el Estado lo que hace, y esta es la lectura que se hace en general en los sistemas de pensiones, sean con AFP o de estatales, es que para ahorrarle costos al Estado, porque es siempre la perspectiva, para ahorrarle costos al Estado, yo obligo a la persona a ahorrar forzosamente antes, ya sea para evitar que el Estado te robe la plata, porque los sistemas porque en el fondo es ¿por qué? Porque el Estado dice, pero si el Estado en Argentina el Estado es dueño de los fondos de pensiones. No, pero eso es un efecto negativo, pero el principio base es que a ti te obligan a ahorrar, porque tú, si no ahorras y despilfarras tu dinero cuando eres joven y todo, cuando seas viejo vas a hacer una carga para el Estado y un costo mayor. Por lo tanto, el Estado en el fondo lo que hace, por eso el sistema de pensiones, ya sea con AFP o para el Estado, es un impuesto. Es un impuesto que te cobra el Estado. Y sí, está bien que cuando uno trabaja tiene que ahorrar para la vejez. Uno debería tener la libertad de ahorrar o no.
Me parece lógico. A mí me parece que hay que ser responsable cuando uno vive en comunidad. Y yo creo que una de las responsabilidades y que justamente hay una desafección a la política y que tiene que ver a los partidos políticos. Yo creo profundamente en la política, más allá de las diferencias, más allá de los partidos políticos. Creo que una forma de convivir en el mundo es ponerse de acuerdo, tiene ciertos deberes, las personas tienen deberes frente a la comunidad. Y es un deber votar porque eso va a influir en cómo va a ser tu vida, en cuáles son las políticas públicas que se van a llevar a cabo. Yo creo que el hecho de lo que hicieron todos los partidos políticos de apoyar esta cosa de la idea del voto voluntario fue un tiro en el pie. Yo creo que eso no tiene que ver con confundir las libertades individuales respecto al tema de derecho. Creo que lejos la discusión, la política pública, Claudia, con menos debate público que ha habido lejos y de todas las que son más importantes de todo. Hubo mucho más debate público en el divorcio, en el aborto, las tres causales, en la identidad de género, en cualquier cosa. Yo estoy de acuerdo. Esta que tenía que ver con la forma en que tú escoges a las personas y en la forma democrática, no hubo nada. Ahora, era como cambiarse, era como, oye, zapato café o zapato negro, cinturón blanco, blue jean o franela, voto o no voto. Yo quiero terminar diciendo que hay una responsabilidad con la comunidad, hay una responsabilidad con el orden social, independiente de cuál tú quieres que sea, pero tú tienes el derecho y el deber de asumir tu responsabilidad. Tú puedes ir a votar y votar nulo. También es tu derecho. Pero a mí me parece que lo que se hizo con el voto voluntario es una deslegitimidad de la democracia. Y yo creo que para poder sostener la democracia y poder aumentar la democracia, el sistema de representación, claro, tiene que ver con el voto voluntario. Además, que eso significa que los grupos que tienen menos poder también tienen muchas más posibilidades de estar representados. Entonces yo creo que si seguimos con esta lógica de que se va a ir bajando el número de votantes, va a ir bajando, porque hay más desafección. Y porque el padrón está envejeciendo. Ojo, sí, pero también hay que buscar una forma que los mismos partidos políticos se vean repercutidos por la baja votación. Yo creo que para que ellos puedan mi punto clave el punto es cómo construyes una comunidad y cómo construyes. No, pero Claudia, eso no lo. Pero si las comunidades son súper diversas, el punto no está en discusión, no es ese. El punto es que si partimos de la base presumiendo que simplemente con obligar a la gente a votar construimos comunidad, generamos responsabilidad social, generamos, por ejemplo, la idea de un votante racional. No es así, la verdad no es así. Porque no es ni lo uno ni lo otro. Yo creo que ninguna de las dos va a generar esas condiciones, porque eso tiene que ver con la aplicación con otras condiciones políticas públicas que van para determinar aquello. Pero yo concuerdo con la Claudia cuando yo creo que el voto voluntario, la inscripción automática, voto voluntario, lo que también generó es solo entender que la democracia es un sistema de electividad, de representación, cuando es mucho más trascendente que aquello. O sea, el decir, no, nuestra democracia se consolida cuando la gente de manera autónoma decide ir o no a votar y tiene el derecho de marginarse o no marginarse del sistema de representación, de elección. Pero al mismo tiempo la gente intuía que también se aleja de cualquier otro proceso que vive una democracia en cuanto a exigir sus garantías de derechos, como exigir de que, por ejemplo, la situación que pasa con el espacio del Poder Judicial, del Poder Legislativo. Pero eso también es parte del proceso de la democracia. O sea, puede que haya una baja votación, pero la gente está siendo cada vez más activa en participar, exigiéndole a determinados gobernantes de que hagan cambios. No es solo ya no se le entregan los cheques en blanco que se entregaban antes. Ahora tenía. No. Pero mira, al principio estamos hablando de esta manifestación que se va a hacer a fin de mes. Ya hace en los 90 esta cuestión no pasaban, eran lo que hacía el gobernante. Aparte hay otro, porque las democracias van evolucionando y pero van relacionados. Por ejemplo, fíjense, hay un punto clave en esto que quizás estamos viendo. A ver. El tema de los partidos políticos y su déficit de militancia. Es decir, ahí te indica que la desafección no es solo con el acto del voto, que la gente efectivamente lo puede manifestar, y probablemente si revisamos los datos, lo que probablemente indica es que en el periodo antes de la promulgación del voto voluntario, los niveles de voto nulo eran más altos que la elección de ciertos candidatos, y esto va de la mano con la baja desafección a nivel de los partidos. Es decir,
los partidos políticos hoy día tienen menos militantes, forman menos a sus propios cuadros y por lo tanto tú tienes un déficit a ese nivel que se traduce en una desafección a nivel de los ciudadanos. ¿Se soluciona eso obligando a la gente a ir a votar? Yo creo que no. El problema es lo que tú obligas a lo que tú obtienes con esa decisión es una transparencia real del hecho, porque tú vas a tener las siguientes situaciones. Vas a tener votos por las personas que se candidatean. Vas a tener personas que fueron a votar y que no quisieron votar. Y vas a tener gente que fue a votar y anuló el voto. Vas a tener todas esas cosas y todo eso te da a ti, Fernando, un estado de la tú vas a tener con el voto obligatorio gente que no va a votar, pero que tiene que ir a justificar el por qué no fue a votar. ¿Y que va a votar nulo? No. En cambio, tampoco va a votar hoy día tú tienes... ¿Cómo? Porque si tú no, se supone que te multan si tú no vas a votar con voto obligatorio. Voto obligatorio, pero hay que presentar una justificación. Pero tú puedes votar en blanco, hombre. Claro. Puedes votar, pero hoy día, por ejemplo, tú igual tienes el dato. Hoy día tú tienes el dato. No sé lo que tú quieres, no sé nada de Pero hoy día tú tienes el dato. Hoy día tú tienes de todo el padrón electoral. Votando. ¿Cuánta gente está votando de todo el padrón electoral? Tienes el dato del número de personas que están desafiliadas. Pero la participación es más sincera, porque el gallo que no tiene... No es más sincera. No creo que sea más sincera porque al final la política pública se hace por lo que dice la encuesta, el hacer cada fin de semana. No es un problema del votante, es un problema de la estructura de la sinceridad. No está la sinceridad del sistema en juego. Lo que está es el grado de responsabilidad que el sistema le exige a cada una de las personas con las cuales tú vas a hacer cosas. Pero si no lo obligas a ir a votar, va a votar nulo y va a finalmente disfrazar la participación. De un juicio moral con respecto al acto del ciudadano. Esa es mi discrepancia, porque en el fondo cuando partimos de un juicio... Cuando tú me pides que me ponga cinturón de seguridad obligatorio. O que me obliguen a cotizar en la AFP, que son parte de los grupos económicos. Eso es un acto, no es lo mismo. Es un acto moral que tú quieres protegerme a mí de mí mismo. No, porque tú estás evaluando que el tipo que no va a votar, en el fondo, actúa menos bien que aquel que va a votar. Pero yo tengo una diferencia, Jorge, con lo que tú dices. La persona tiene la obligación de pronunciarse de alguna de las 5 maneras que puede pronunciar no yendo a votar. Sí, pero Jorge, por supuesto que sí. Pero esa es toda la diferencia entre lo que creemos el voto obligatorio y lo que no. Esa es la diferencia. Toda la diferencia. Y además es muy... que desde mi punto de vista creo que se trata de diferenciar como un estamento distinto o como algo casi por sobre una dimensión política, que está el Estado, los partidos políticos, y como si la ciudadanía solo tuviese una actitud frente a una relación clientelar entre el Estado y los partidos, no como alguien inserto dentro, como un elemento sustantivo y fundamental dentro del sistema político que genera para que funcione el Estado, para que funcionen los partidos políticos. Se pone como el resultado, no como elemento de funcionamiento interno primario. Esa es mi crítica. Y yo siento el voto obligatorio no resuelve ese tema. Yo creo que no lo resuelve ni el voto voluntario ni el obligatorio, pero creo que es más eficiente y más eficaz para enfrentar un proceso de redemocratización, un proceso de repolitización de una comunidad que está completamente desafectada de todo, porque lo que más moviliza a la gente es cuánto le afecta al bolsillo, una relación comercial, no una relación política ciudadana para enfrentar... Yo creo que no. La gente tiene más afectividad para enfrentar o manifestarse. Hoy día lo de la AFP le afecta directamente porque tiene que ver con un afecto cotidiano en su relación de vida para vivir, para comer. Pero Karina, mi punto... Cómo las agrupaciones se enfrentan a las sociedades anónimas de... Tú podrías, por ejemplo, hacer hoy día el voto obligatorio. Podrías hacer el voto obligatorio, pero eso no va a resolver el tema de esa distancia que existe hoy día entre lo que es la ciudadanía. No en la primera votación ni probablemente la segunda. Lo que te va a generar es un acto responsable una vez cada 4 años, que no es mucho pedir, un acto responsable donde tú no puedes zafar y decir, mira, ¿sabéis qué? A mí me da lo mismo. Está bien, Fernando, si eso yo porque el Estado, a esa persona que dice a mí me da lo mismo, el Estado igual le va a dar beneficio que esa persona sin haber levantado sus dedos para hacerlo. Una serie de cosas. Aunque
no pague impuestos. Aunque no pague impuestos, el Estado le va a dar a esa persona una serie de beneficios. No. Cuando cualquier cosa que tú compras está el IVA. Está bien, está hablando del IVA. Todos pagamos impuestos. Pero puedo decir, a mí me impresiona, o sea, creo que es un debate que obviamente hay que hacerlo. Hay que hacerlo. De todas maneras, y Sí, con La pasión del día. Está bien. Pero además me parece que, porque hay que ser responsables con las comunidades, hay que ser responsables con la sociedad. Creo que cuando uno ve los plebiscitos que hay comunales, la cantidad de gente que participa son impresionantes, incluso de plebiscitos que tienen que ver con cuestiones que le afectan directamente. Y cuando nosotros, esta discusión de poner los derechos y las obligaciones separados, ¿no? Me parece que no es algo que sea bueno para la comunidad. Y fíjate que cuando uno explica y trabaja con los jóvenes en términos de educación cívica, que tampoco hubo generaciones completas que no, así como tuvieron educación sexual, tampoco tuvieron educación cívica, la gente se puede volver a entusiasmar y la gente puede volver a ser responsable respecto a su comunidad. Yo creo que, yo estoy de acuerdo con Fernando que pedir que cada 4 años vayan y se hagan responsables, me parece que es una cuestión básica. Yo espero que incluso que sea cada 6, porque también los 4 años no alcanzan. 4 años con reelección. Pues, claro, con reelección. Sí, pero el voto voluntario genera incentivos. O sea, pero déjame terminar. ¿Sí? Entonces, yo creo que hace falta una discusión profunda, porque estoy totalmente de acuerdo con Fernando en que aquí no se quiso discutir y aquí se está discutiendo algo esencial sobre la democracia y la representación. Aquí se percibió perfectamente se percibió por grupos minoritarios, tanto de derecha como de centro izquierda, de ambos lados, sí, que era mucho más fácil para ellos poder tener acceso al poder con menos gente que con más gente. Eso era todo. Y advirtieron, esto es así. Más aún, se escribió eso. Ahora, yo creo que el punto clave es que sea obligatorio o voluntario, no va a cambiar esa lógica. No sé, porque la participación tú la cambias con incentivo. Claro, pero yo creo que es un impacto directo a las organizaciones políticas, a los partidos. Porque yo creo que hay ¿saben lo que...? Perdón. Yo creo que es cuando pasa a voto voluntario, el impacto que tienen los partidos de la comunidad de solo influir en el que tiene directa relación con el que le puede movilizar el voto en una acción mucho más clientelar, creo que fue un gran comodidad para los partidos. Pero, que ayude. El voto obligatorio igual puede alimentar estructuras clientelares. Yo creo, ¿saben cuál sería la lógica que realmente garantizaría representatividad en el sistema político chileno? El sorteo de los escaños para el Congreso. ¿Cómo el sorteo? El sorteo. Entre toda la estructura como un jurado del padrón electoral, tú sorteas a los miembros del Congreso. Bueno, pero estamos de acuerdo y generan más representación. ¿En algún país? Y que se viene. Se hizo. En algunos países se ha hecho un ensayo, ha sido todo un Aristóteles, todo un fracaso. No, pero ¿por qué? Vienes a presentar ideas fracasadas en este programa, Jorge. Muy bien. Partimos confiando en el ciudadano. Oye, yo pensé que íbamos a alcanzar a hablar de... Es como se imaginó la película Bienvenuto Presidente en Italia. Piensen en el sorteo. Sí, el sorteo. Estoy pensando en el sorteo tanto así que lo voy a anunciar. Lo voy a anunciar el sorteo. De libros, el sorteo de Mi Historia de Michelle Obama y Huáscar de Carlos Tromben, la cacería naval que marcó la historia de Chile-Perú. Ahora ustedes saben, concursando hasta mañana con hashtag combinación clave y @ me gusta leer CL, Mi Historia de Michelle Obama y Huáscar de Carlos Tromben. Aparte evitaríamos parlamentarios que llevan 30 años. Qué bueno que Jorge está presentando ideas innovadoras. Hacen proyección económica en base a... A mí me queda una pregunta. Ahora dije la tecnología a vapor es lo que se viene. Se puede. Y sí. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha.